damos la bienvenida a las personas que nos están viendo allí en internet en este día. Si tú nos estás viendo tanto en tu casa, en el hotel, en tu trabajo o quizás también en la prisión, para aquellos que nos ven en la prisión regularmente, le damos la bienvenida a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. La enseñanza de esta mañana se titula ¿Y yo para qué nací? ¿Y yo para qué nací? En realidad allí en las pantallas y en tus boletines vas a ver también que dice algo más. ¿Quién adivina qué será eso? Yo sé, depende, depende cómo está tu corazón o tu mente, tú vas a ponerle algunas letras y palabras a eso allí. Pero pudiéramos usar dentro de una fraseología, diríamos callejera, pero no grosera. Algunas personas dirían, ¿y yo para qué diablos nací? Eso no es malo. Es decir para qué diablos nací no es malo, porque tú usas la palabra diablo de todas maneras en muchas ocasiones. Si tú en tu mente pusiste allí una palabra diferente, pues dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca en muchas ocasiones, pero también nuestra mente piensa pues de la abundancia de nuestro corazón. Así que vamos a utilizar allí una palabra lo más sana posible. ¿Y yo para qué diablos nací? ¿O para qué cosa nací? Porque es la pregunta que mucha gente se hace, desafortunadamente. Hay personas que se pregunta o se hace esta pregunta por condición, diríamos, de depresión, por problemas. Porque en algunas ocasiones, a través de los años, algunas personas tienen ciertas dificultades y entonces al final se preguntan, ¿y yo para qué nací? Para ciertas personas la vida es mucho más difícil que para otras, pero para todos es difícil. A lo mejor tú estás pensando en este día, no pastor, porque yo conozco personas que tienen, por ejemplo, dinero, mucho dinero, y para ellos la vida no es difícil. Bueno, eso es lo que tú crees. Déjame decirte lo siguiente. El dinero resuelve algunos problemas, pero no resuelve todos los problemas. El dinero no resuelve el problema de la salud. Paga los biles, pero no te sana. El dinero no resuelve, por ejemplo, los problemas emocionales. Compran regalos, pero no compran el amor de nadie, para que tú lo sepas. Tú pudieras quizás comprometer a alguien que aparentemente te agrade o te diga que te cae bien o que te ama con dinero, pero no, en realidad el dinero no resuelve el problema. Decimos esto porque a través de los años muchos de nosotros aprendemos de que la verdadera felicidad está en el hecho de conocer a Cristo Jesús, en nuestra relación con Dios. Qué bueno si encima de eso pudiéramos tener quizás una vida, diríamos, holgada económicamente hablando. Si pudiéramos tener unos chavitos extras, ¿verdad? Sería muy bueno. Pero esa no es la solución. La solución para nuestra vida es qué tanto o qué tan buena relación nosotros tenemos con Dios, qué tanta dependencia tenemos nosotros con Dios. Y en base a eso vamos a ver de que vamos a ser mucho más bendecidos aún que personas que tienen mucho dinero pero no conocen a Dios. En esta mañana quiero compartir contigo algunos de los conceptos que vamos a ver allí en la palabra, pero antes quiero hacer una introducción a lo siguiente. Tú me has escuchado decir anteriormente de que ninguno de nosotros somos en realidad un accidente, es decir, ninguno de nosotros nacimos por un accidente o por casualidad. A lo mejor mamá o papá no nos planearon. A lo mejor somos el resultado de una relación que nuestra mamá tuvo o nuestro papá tuvo al azar, decimos. Generalmente la mamá, porque en esta festividad del Día de las Madres, pues los hijos generalmente se sienten más, no sé, identificados, atraídos sentimentalmente con las mamás. Es más común de que, por ejemplo, allí en Facebook y todo lo demás, la gente
hace más comentario el Día de las Madres que el Día de los Padres. El Día de los Padres tú no ves a la gente generalmente comprando flores a última hora en las tiendas y nada por el estilo, pero el Día de las Madres sí. O un regalito, o una cajita de chocolate, o lo que sea. Porque lo más común es de que las personas se sienten, tanto hombres como mujeres, sentimentalmente hablando, decimos, atraídos un poco más o más con un toque sentimental con la mamá que con el papá. Por eso es que en la situación esta de las cortes, por ejemplo, las mamás tienen siempre la de ganar en comparación con los papás, si tú lo sabes. Ahora, basado en esto, nos vamos a dar cuenta que hay veces que algunas personas, cuando no tienen estos elementos de cariño, de amor entre mamá y papá, y cuando quizás alguien por alguna razón escucha, quizás accidentalmente, porque los papás no quisieron decirlo anteriormente, pero escucharon los hijos que ellos fueron el producto de un accidente o fueron hijos no deseados. Yo te quiero decir de que ese es el sentimiento o la decisión de mamá o papá. Pero esa no fue la decisión de Dios. Porque aunque tu mamá y tu papá no te hubieran deseado a ti, Dios fue quien planificó tu nacimiento. Es más, dice la palabra de Dios de que cada uno de nosotros, lo vamos a ver en esta mañana, cada uno de nosotros fuimos concebidos, pensados, planeados por Dios aún antes, escucha esto, antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera Adán y Eva, ya Dios sabía que tú ibas a nacer tal día, a tal hora y te iban a poner tal nombre, el que tú tienes. Es decir, el nacimiento de cada uno de nosotros, a pesar de las situaciones que hayan sucedido a nuestro alrededor, aunque tú hayas sido el producto, atención con lo que voy a decir a continuación. Y si alguna persona me está escuchando en internet en este día también, piensa en esto. Aunque tú hayas sido el producto de una violación, como ha pasado en muchas ocasiones, tú sigues estando dentro de la voluntad de Dios. Y yo te quiero decir algo. Yo como pastor he tenido la oportunidad de ministrar a muchas mamás que han sido violadas en alguna ocasión y defienden a ese niño, a ese hijo, muchacho como gato boca arriba, dicen por ahí. Aunque sea una violación, hay algunas mamás que no manejan esto bien y entonces pues prefieren el aborto. Y eso es algo que trataríamos en otra ocasión, en otra enseñanza. Pero hay otras que no, que dicen, no, yo quiero a mi hijo o a mi hija y lo defienden con todas sus fuerzas. Pero aún así, escucha bien, aunque tú hayas sido el producto de una violación y tu mamá aún no te hubiera querido, porque en algunos casos hay niños que los regalan, es decir, otra persona lo adopta. La mamá, pues, como fue producto de una violación, dice, bueno, no voy a pasar por un aborto, pero cuando nazca el niño lo doy en adopción. Y eso ha sucedido en muchas ocasiones, tú lo sabes. Aún así, escucha bien, aún así, tú sigues estando dentro del propósito de Dios. Aunque no lo entendamos. Es más, aunque no lo aceptemos, decimos, pero ¿por qué Dios decidió? ¿Por qué Dios decidió de que yo fuera el producto de una decisión? Bueno, Dios no decide todas las cosas, pero sí Dios permite todas las cosas que pasan en nuestra vida. Hay muchas cosas, de hecho la mayoría de las cosas que suceden en nuestra vida, mi querido hermano, no son planeadas por Dios. Dios tiene conocimiento, aún conocimiento previo de las cosas que van a pasar en nuestra vida, pero las permite. Las permite con un propósito específico. Ahí es donde entonces empezamos a entender para qué yo nací. No solamente para qué, sino por qué. Pero bueno, Dios se encarga del por qué. Ahora yo tengo que encontrar la razón para qué yo nací. Para qué Dios me dio vida. Yo he dicho esto en muchas ocasiones y lo repito en esta mañana. Los hijos son prestados. Nuestros hijos son prestados. Escúchame bien.
Aquellos de ustedes que tienen hijos pequeños, te lo digo desde ahora, son prestados. El día va a llegar en que se van a ir del lado tuyo. Y yo tengo dos, ya están grandes, casados. Uno me va a ser abuelo ahora en unos meses más. Así que fíjate. Y cada uno de ellos tienen su propia vida. Ya no es papi o mami. Ahora es honey, sweetheart, la esposita o el esposito al que tienen que encargarse y cuidarse. Mientras tanto, mientras pasa el tiempo en que Dios nos los presta, nosotros entonces estamos encargados de tratar de educarlo lo mejor posible, y para ti y para mí que somos cristianos, entonces educarlos bajo los principios bíblicos o cristianos. Pero eventualmente esos muchachos pues van a coger su rumbo. Te digo esto porque si ese no fue el caso tuyo, si tú no naciste en una familia donde quizás te dieron amor y cariño, si tú naciste en una familia donde tú quizás sientes que has sido rechazado, o que tú no tuviste el suficiente cariño en tu niñez, te quiero decir en esta mañana una cosa: es hora de que dejes de ser el víctima. Tienes dos oportunidades. You have two choices. Tienes dos, how do you say two choices? Tienes dos opciones, gracias. Tienes dos opciones. O continúas siendo un víctima, sentido y llorando, o dices, bueno, para algo Dios me creó. Para algo Dios me dio vida. Y en fin de cuentas, yo no soy el único que estoy en esta situación, y vemos a muchas otras personas que han pasado por situaciones similares a la mía o peores a las mías y se han levantado y han sido bendecidos por Dios, y Dios los ha usado grandemente. Déjame decirte de que la mayoría de las familias, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, la mayoría de las familias son familias disfuncionales. La semana pasada enseñamos nosotros aquí la clase 101 después del servicio. Y yo decía en esa clase 101 a las personas que se hacen miembros de nuestra iglesia: si tú no sabes, la familia más disfuncional en esta ciudad es la familia C.C. Vida. Esta. Empezando por el papá. Entre comillas, ¿no? Empezando por el pastor. Esta es la familia más disfuncional. Decimos inclusive en la clase que aquí no se aceptan personas, ¿qué cosa? Perfectas. Sí, dicen algunos normales, uno no tanto como anormales, no estamos diciendo eso, ¿no? Eso no lo dice la clase, ¿eh? Decimos, no aceptamos gente perfecta aquí en esta iglesia. Porque la gente perfecta vienen a fastidiar la situación. Tú sabes, la cosa está bien cuando nos damos cuenta que todos nosotros somos disfuncionales. Y aunque tu familia tú pienses que sea la mejor, siempre tiene algo disfuncional. Es más, en todas las familias hay lo que nosotros decimos, por ahí dicen en los muñequitos, por ejemplo, la ovejita negra. ¿Quién dijo eso? La ovejita negra. Ajá, la ovejita negra. Gracias, Mari. Muy bueno. Mari está prestando atención. La ovejita negra, la ovejita negra. Todas las familias tienen una. Y algunas que tienen muchas, no solamente una. Hay algunas familias que la mayoría son ovejitas negras. ¿Verdad que sí? En este problema que hubo, que se destapó la semana pasada con estas jovencitas que habían estado allí durante 10 años raptadas. El gran problema de eso es el golpe que recibió esa familia, que hasta la semana pasada pensaban que era una familia casi perfecta. Casi. Yo veía a uno de sus tíos allí en las entrevistas diciendo, llorando en la televisión, diciendo, no es posible que uno de mis sobrinos vivía una doble vida y nosotros no lo sabíamos. Todos nosotros, de cierta forma, mi querido hermano, pertenecemos a una familia disfuncional. Te digo esto porque si entonces tú eres el producto, quizás, o alguien que nos está viendo allí en internet en este día, piensa que es el producto de una familia no normal y que hay problemas y que mamá y papá y que no me quieren y que toda una serie de cosas, te quiero decir en este día de todas maneras, de que con todo y eso, Dios sigue en control de la vida de cada uno de nosotros. Dios sigue en control.
Y el propósito original por la cual Dios nos dio vida sigue en pie. No porque las cosas en nuestra vida cambien, es decir, la situación a nuestro alrededor cambie, quiere decir de que el plan original de Dios cambie. No, no va a cambiar. Dios te creó a ti para algo específicamente y eso no va a cambiar. Al menos que tú no encuentres la razón por la cual Dios te dio vida y tú naciste. Hay personas que se pasan toda la vida buscando, diríamos, ese propósito. Bueno, no buscando. En inglés se dice wondering, que en realidad no es buscar, sino es, tú sabes, pensando eso de, ¿y qué Dios quiera para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Pero te voy a decir una cosa, wondering doesn't take you anywhere. Buscar, es decir, pensar en lo que Dios tiene para ti no te va a llevar a ningún lugar. Al menos que tú busques la voluntad de Dios en tu vida para lo cual tú fuiste creado. Y para lo cual tú naciste un día, el día que sea, a la hora que sea, ese propósito en Dios sigue aún vigente. Quiero compartir en este día contigo algunos textos bíblicos que nos van a enseñar el poder entender algunas de estas cosas. Vete a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 en esta mañana. Y vamos a usar el versículo 26, lo voy a dividir en dos, la primera parte y la segunda, para poder entender lo que voy a explicar en parte como introducción a esta enseñanza. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, y dijo, hagamos al ser humano, es decir, al hombre, a nuestra imagen y semejanza. ¿Dijo quién? ¿Dijo quién? Dios. Dijo Dios. ¿Y Dios a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo Dios? A Jesús. ¿Y a quién más? Y al Espíritu Santo, claro. Si tú no sabías, este es el primer versículo en la Biblia que nos muestra a nosotros lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no dijo voy a hacer, dijo hagamos. Allí estaba Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice hagamos al ser humano o al hombre, y digo al ser humano en esta ocasión, yo estoy leyendo de la Nueva Internacional porque muchas personas piensan, bueno, es que cuando dijo Dios esto, se refería al hombre como sexo. No, al hombre como género en general, hombre y mujer. Estamos hablando del ser humano, hombre y mujer. A nuestra imagen y semejanza. Es decir, mira, escucha, tú y yo hemos sido formados a la imagen y semejanza de Dios. No importa cuál haya sido la condición de nuestro nacimiento. No importa por qué nacimos o por qué no nacimos. Seguimos estando bajo la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, yo quiero que tú entiendas en este día qué es lo que significa la semejanza. Porque no estamos hablando a una imagen o una semejanza física de Dios. Atención con lo que voy a decir a continuación. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en qué? Y en verdad. Entonces, Dios es espíritu. No es un ser humano. Es persona. Cuidado con esto. Dios es una persona, tiene personalidad, tiene todas las características de una persona y basado en eso es que tú y yo nos parecemos a Dios, no en lo físico. Aunque de todas maneras el físico tuyo y mío ya fue preconcebido por Dios mucho antes de nosotros ser creados. No solamente mucho antes de tú y yo haber nacido, sino mucho antes de que el hombre original o el primer hombre, Adán, hubiese nacido. Por eso es que tú y yo tenemos la forma que tenemos. Una cabeza, dos ojos, dos oídos, la nariz, una boca. Porque Jesucristo había sido también preconcebido en la mente de Dios, en la imaginación de Dios con ese físico. Es decir, Jesús no es la copia nuestra, nosotros somos la copia de la forma física preconcebida por Dios de Jesús. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana.
Eso es algo que Dios había planificado antes de la fundación del mundo. Pero en esta ocasión, cuando hablamos aquí de nuestra imagen y semejanza, no es semejanza física, es semejanza espiritual. Y te voy a explicar las tres formas en las cuales nosotros somos formados o creados a imagen y semejanza de Dios. La primera es la mental, la segunda es la moral y la otra es social. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios mentalmente, moralmente y socialmente. Primeramente, mentalmente. El hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. Es decir, cuando hablamos de nuestra semejanza con Dios, mentalmente hablando, quiere decir de que Dios nos dio a nosotros la facilidad y la oportunidad de escoger. Ahora, atención con esto. Y lo dije, no sé si fue la semana pasada o la anterior. Esto no quiere decir de que Dios nos dio la oportunidad de desobedecer al principio. Porque dije de que el mandato de Dios desde un principio fue obedecerle. Dios le dijo a Adán, de este árbol no comeréis. Puedes comer de todos los demás, pero de este no. Pero el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios y entonces tuvo que pagar por su pecado. A partir de ese momento, entonces, el hombre queda expuesto a lo que se llama el libre albedrío. Ok, esta es una de las características. Dios hubiera podido haber controlado eso. En ese caso ya nosotros no íbamos a ser seres humanos, sino íbamos a hacer ¿qué cosa? Robots, correcto. Una máquina, controlados. Pero déjame decirte una cosa. Hay muchas personas, todavía, tú conoces a algunos de ellos, yo conozco unos cuantos, que tratan a otras personas como robots. ¿Sabes por qué? Porque entonces es decir, estos individuos, algunas personas las manipulan. No estoy hablando de las controlan, las manipulan. Cuando tú estás hablando de manipulación, lo que estás haciendo es de que este individuo, con una forma o técnicas diríamos psicológicas, hacen de que esta otra persona haga, hable y actúe exactamente como él o como ella. Esto sucede en muchas ocasiones, inclusive en el ámbito, en el círculo religioso, donde algunas personas y líderes también manipulan a las personas, a la gente. Pero pasa también en los hogares, donde hay mujeres que manipulan al esposo, o viceversa, pudiera ser al revés. También manipulan a los hijos, papás que usan a sus hijos para su propio beneficio. Esa es una forma de manipulación. Sin embargo, algo que nosotros aprendemos en la Biblia es que Dios a nosotros no nos manipula. Una de las semejanzas o características que nos dio Dios es la voluntad propia. Dios te dio la oportunidad a ti a que tú puedas escoger, para que tú tengas voluntad. Mi querido hermano, una de las mejores cosas que yo les recomiendo a los papás es desarrolla la voluntad de tus hijos. No los manipules. Contrólalos. No estamos hablando, escucha, hay diferencia entre control y manipulación. Control quiere decir cuando tú mantienes control de las situaciones y de lo que tu hijo hace y no hace. Manipulación es cuando tú quieres que tu hijo sea la copia al carbón tuya. Y cuando tú quieres que tu hijo piense y actúe exactamente como lo haces tú, y eso es imposible. Imposible porque tú tampoco, bueno, en algunos casos sí, quizás haga lo mismo en referencia a tu mamá o a tu papá. Número 2, moralmente. Moralmente el hombre fue creado para tener ética. Dios nos creó a cada uno de nosotros con una base de ética. Y si tú no la conoces, bueno, mira, te digo algo, aquí está la línea. Para los creyentes, aquí está. La ética es se define como la colección de principios morales, el estudio de la moralidad. Por lo tanto, la ética cristiana consiste en los principios derivados de la fe cristiana por los cuales actuamos. Es decir, Dios nos creó a nosotros con cierto nivel de ética. Nosotros rompemos la ética.
Rompemos la ética cuando mentimos, rompemos la ética cuando robamos, rompemos la ética cuando hacemos cosas que no debemos de hacer. Pero Dios espera de que nosotros seamos éticos tanto como lo es Dios. Hay otro texto bíblico que no lo voy a utilizar hoy, pero vino a mi mente en esta ocasión, que dice la palabra, el mismo Dios dice, sed, ¿qué cosa? Sed santos, ¿como qué cosa? Como yo soy santo, dice Dios. Sed santo como yo soy santo. Fíjate, no tiene que ver exactamente con la ética, pero hay ciertos modelos en Dios que Dios espera que nosotros copiemos de Él y lo hagamos correctamente. Y 3, en este día es la social. Socialmente el hombre fue creado para tener compañerismo. Tú y yo fuimos creados para el compañerismo. Tú y yo fuimos creados para el cariño, para la buena relación, para el saludo, para los abrazos, para los besos. Nosotros los hispanos somos más de ese tipo de relación. El anglo es un poquito, quizás un poco más seco. Hay otros grupos que son todavía peores. Yo he trabajado con muchos grupos étnicos. Los indios, por ejemplo, no digo los hindúes, sino los indioamericanos. A ellos no te le acerques mucho y eso de beso y abrazo, sino eso es, mira, how, de lejos, no te acerques. Los americanos por lo menos son un poco más de darte la mano. No son de besos, pero se dan la mano. Pero los indios no son de dar la mano. No, es how. Y punto. Goodbye. Y yo he tenido experiencias ministrando con los indios donde en ese estilo hispano que uno llega, hey, ¿qué tal mi hermanito? Y tú le vas a dar un abrazo y hacen así y se frizan que parecen unas momias. Y algunos te empujan. No. Pero entre nosotros es más común. Entre nosotros es más común esa relación de que nos vemos y nos abrazamos. En lugares, por ejemplo, como en México, es muy común que la gente... Yo aprendí eso porque yo viví en México algunos años, unos 2 o 3 años, hace muchos años atrás, y me acostumbré, por ejemplo, cuando saludaba a alguien, que tú le das la mano y después lo abrazas y después le das la mano otra vez. Eso es muy común, ¿verdad? En el tipo de saludo. Tanto, más que todo entre los hombres, entre las mujeres más de beso y abrazo, ¿no? Pero otros países no. Otros países, pues, cuando se saludan, pues van directo al abrazo. ¡Para que te dan el abrazo! Y tú ves, yo no sé si tú has escuchado, yo supongo, no sé que tú has escuchado por ahí de pronto que se saludan a algunos y tú sientes que parece que le están dando nalgadas, ¿no? Que tú sabes, pero así es, ese es el abrazo nuestro, ¿sabes? Y suena. Y mientras más duro es, quiere decir que te quiero más. Tú sabes, en España, por ejemplo, yo viví en España igual y eso me cautivó mucho en España, me gustó después. Pero al principio era como, pues me gustó eso de 2 besos, a las muchachas, no a los muchachos, ¿no? ¿Saben? Pero allá 2 besos. Y yo decía, no, y 3 también, 4 más, ¿por qué no te doy otro? No, ya 2 nada más. Bueno, entonces eso era algo nuevo para mí, pero es agradable. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos sido creados para eso. Socialmente hablando, hemos sido creados para el cariño, para el roce. Y eso es lo que quizás mucha gente extraña y le falta. El roce social, el cariño entre la gente. Yo pienso que Facebook es uno de esos instrumentos que nos ha ayudado a pastores y a otros líderes de carácter espiritual ver en parte la personalidad escondida de mucha gente que está falta de cariño. Lo estamos viendo. Tanto por lo que dicen bueno, como por lo que dicen malo. Por las 2 cosas. Y decimos, oye, esta gente está falta de cariño. Esta gente está falta de personas que lo abracen, que lo amen. En nuestra iglesia, y yo sé que hay algunas personas inclusive que llegan aquí y eso es como que... yo no estoy acostumbrado a eso. Bueno, pues acostúmbrate. Porque aquí nos besamos y nos abrazamos y nos saludamos y tratamos de tener la mejor relación. Y déjame decirte una cosa, una buena relación social no es solamente besos y abrazos. Hay otras cosas de eso, aparte de eso. ¿Qué relación tú tienes con tus hermanos en la iglesia durante la semana? ¿O solamente se ven aquí el domingo y punto? Bueno, muchos de nosotros no. Si tú no vienes los jueves, por ejemplo, para que tú sepas, los jueves que nosotros tenemos los servicios aquí, estudios bíblicos, lo más común es que se queda el grupo hasta tarde.
Y siempre alguien trae galletitas y otro trae café y otro trae esto y un refresco o algo de tomar. Y después del estudio, que dicho sea de paso, el estudio los jueves es más largo que el servicio de los domingos, si tú no lo sabías. Después del estudio, entonces empieza lo que se llama la sobremesa. Que es lo que, qué rico, nos sentamos a conversar. Y no jugamos dominó porque yo creo que ya no hay tiempo. Pero en otras ocasiones sí lo hacemos. Los domingos, que es muy común. Después del servicio hay un grupo que siempre nos vamos porque yo voy. Nos vamos a almorzar. A tomar helado a algún lugar o lo que sea. Y tú también estás invitado. Es decir, no te aísles. No porque tú no has entendido todavía la razón por la cual tú naciste, quiere decirte que te tienes que mantener así. Mira, mi querido hermano, nosotros quisiéramos integrarlos a todos ustedes, pero no podemos. Tú necesitas integrarte. Necesitas integrarte a la sociedad, necesitas integrarte a tu iglesia, necesitas integrarte a la familia. Y digo a la familia porque ¿sabes qué? Hay muchas personas aún que están desintegradas de su familia. Tú lo sabes. Muchas personas. Que no son necesariamente la oveja negra. Es más, en muchas ocasiones parecen como, wow, quizás de los mejorcitos en la familia. Pero están desintegrados, están desconectados de la familia. No tienen relación con el resto de su familia en muchas ocasiones. Y es triste ver esa separación. A mí me encanta el ambiente familiar. La mayoría de mi familia está en el sur de la Florida. Y yo estoy en contacto con ellos a través de Facebook o a través del teléfono. Converso pues generalmente con todos ellos allí de vez en cuando. Y me encantaría estar mucho más en contacto con ellos. Pero estamos aquí. Dios nos trajo a este ministerio aquí a Ocala a ministrar. Y bueno, aquí estamos y aquí estaremos hasta que Dios nos diga. Y entonces ahora, ¿saben quién es mi familia? Ustedes. Ustedes es la familia nuestra. Por eso CC Vida lo tratamos como una familia. Ahora, ¿para qué Dios? Atención con esto. ¿Para qué Dios entonces nos creó a su imagen y semejanza? Volvemos allí a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, lo voy a leer otra vez en el versículo 26. Génesis 1, 26. Dice, y dijo, hagamos al ser humano o al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice a continuación, que tenga, ¿qué cosa? Que tenga, ¿qué cosa? Dominio o señorío. Di conmigo, dominio. Atención, dominio no es manipulación. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos dominio. Y algunas personas dicen, sí, pastor, pero aquí dice que el dominio sobre los peces y sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, dice, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Mira, mi hermanito, el día que, si tú o yo tuviéramos dominio de todo esto, ¿qué más nos va a faltar dominio? El día que tú domines a los leones y el día que tú domines a los cocodrilos, aquí que donde nosotros vimos que hay muchos cocodrilos, que uno lo que hace, dice uno por ahí a la mujer, imagínate tú. Primero tienes que aprender a dominar el león y el cocodrilo y las bestias de la mujer. Así es. Pero sí, algunos se prefieren piarse con el león, ¿no? Sí, está bien, está bueno eso. Pero nosotros fuimos creados para dominar. Atención otra vez. Dominar o señorear, dicen algunas versiones, no es manipular, es controlar, es tener control de las cosas. Hay muchos papás que necesitan aprender a tener dominio de sus hijos. Hay muchos papás que necesitan tener dominios, esposas y esposos, esposa del esposo y viceversa. En la relación, hay muchas personas que necesitan tener dominios de sus finanzas. Hay muchas personas que necesitan tener dominio de sus trabajos y de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Pero Dios nos hizo a nosotros, a su imagen y semejanza, para tener dominio sobre las cosas. Y si tú no tienes dominio todavía, es que tú no has entendido la razón para la cual tú naciste. Ahora te voy a decir una cosa. Yo pudiera venir aquí en esta mañana hoy con un mensaje de eso, de dulce, que lo que hace es diabéticos en la iglesia.
y decirte, hermanito, tú sabes porque tú naciste para ser bendecido por Dios y quién sabe qué, y Dios te va a poner aquí, y nosotros somos cabeza y no cola, y toda una serie de cosas que están fuera de contexto porque esto no tiene nada que ver con este tema, pero la gente usa esos versículos bíblicos y si tú sabes cómo interpretar eso, ven los jueves a las clases, de los jueves que estamos estudiando exactamente eso, cómo interpretar el texto bíblico. Pero en esta mañana quiero ser un poquito más específico en la razón para la cual tú y yo fuimos creados por Dios. Ahora, te voy a decir 5 razones básicas. No las vamos a discutir todas hoy. 5 básicas. Tú fuiste creado, por ejemplo, para ser amado. Fíjate que hablamos del cariño. Para ser parte de una familia. Para ser alguien. Escúchame, para ser alguien no hace falta tener mamá y papá importantes. Para que tú lo sepas. Tú también fuiste creado para bendecir a otras personas. Y fuiste creado, sobre todo, para compartir. Y ese es el gran problema de muchas personas que no entienden la razón por la cual nacieron. Porque todo es para mí y para mí. Pero Dios nos creó para compartir. Busca Efesios capítulo 1 en esta mañana. Efesios capítulo 1. Y yo voy a leer, vamos a utilizar de los versículos del 3 al versículo 6. Efesios, capítulo 1, del 3 al 6. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dice, Dios nos escogió, di conmigo, escogió. En Él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Escucha esto. Dios dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Quiere decir, nos escogió a todos. Te escogió a ti y me escogió a mí antes de la fundación del mundo. Es más, nos escogió aún cuando ni nosotros ni nuestra familia soñaban ser creyentes ni salvos. Dios nos escogió. Por eso decimos, escucha, tu nacimiento y el mío no fue un accidente, no fue algo que pasó de pronto. Algo que había pensado decir anteriormente, no lo dije a los papás. Cuando tú piensas en tu hijo y en tu hija, y cuando dices eso de que los hijos se van y se van rápido, déjame decirte una cosa, Dios hubiera podido poner los hijos tuyos en otro hogar. No hay ninguna garantía, ni ninguna razón por la cual Dios tenía que poner a tus hijos, los que son tus hijos ahora, en tu hogar, en tu casa. Cuando Dios decide que alguien va a nacer, entonces Él decide después quién van a ser los papás. Dios ya sabe que este es el niñito que voy a traer. Y se va a llamar fulanito de tal. Van a ser tal día, tal hora. ¿A dónde lo pongo ahora? Porque hay muchas parejas que están orando para poder tener babies. Pero hay un problema. Hay muchas que no están orando. Es más, hay muchas que no quieren babies. Y Dios dice, pero este baby le voy a poner en esa pareja que no quiere hijos. Ahí lo voy a poner. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios hace eso? Porque le da la gana. Eso se llama la soberanía de Dios. Así es. En griego quiere decir porque le da la gana. Porque quiere. Nosotros no lo entendemos. Pero Dios lo hace. Y déjame decirte una cosa. Yo he conocido a mucha gente, hombres y mujeres de Dios, exitosos, que han sido puestos por Dios en familias donde no quieren a sus hijos. Pero cuando esa persona encuentra la razón y entiende de que Dios nos escogió, dice a nosotros antes de la creación del mundo, para que seamos, ¿qué cosa? Bendecidos, dice ahí el texto bíblico otra cosa. Dice, para que seamos santos. Para que seamos santos. El problema es que queremos ser bendecidos. Pero eso no es así. Dice, para que seamos santos. Di conmigo, santos. Y sin mancha delante de Él. Atención, mi hermanito. No importa cuál fue la condición en que tú naciste.
ni en el hogar en que tú naciste. El plan de Dios es que tú seas una persona santa. Santa no quiere decir perfecta. No está hablando aquí del santico ese de la aureola, que nosotros usamos mucho. Quiere decir la persona que es piadosa, que busca la voluntad de Dios, que se aparta del pecado. Y muchos de nosotros que estamos aquí en este día quizás hemos tenido la experiencia de haber vivido una vida en alguna ocasión de nuestra vida separada de Dios, ¿sí o no? ¿Amén? Muchos. No, yo también, claro. Aunque el pastor también, seguro que sí. Aunque yo nací en una familia cristiana, hubo un tiempo en que yo me aparté. Iba a la iglesia. Es más, iba a la iglesia todos los domingos. Pero iba a la iglesia, pero no estaba en la iglesia. Y yo necesitaba entonces, necesité entender en cierta ocasión que Dios me llamó a ser santo y sin mancha. Y dice el resto allí del texto, en amor nos predestinó. Di conmigo, me predestinó. Pregúntale a la persona que está al lado, ¿tú has sido predestinada? Pregúntale. Me predestinó. Quiere decir, atención con esto, predestinación quiere decir de que Dios nos dio un destino desde mucho antes que nosotros hubiéramos pensado. Para ser adoptados, dice, como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y quiero decir una cosa en esta mañana. Cuidado como tú manejas esta cuestión del destino. Porque mucha gente dice, bueno, a ver qué el destino me tiene preparado. Bueno, mi hermanito, mira, si tú eres creyente, hay un destino para ti asegurado. ¿Cuál es? ¿La qué? La vida santa, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más dijo más? La salvación, ¿qué más? Y la salvación, después de la salvación, ¿dónde es el próximo destino nuestro? El cielo y la vida eterna, correcto, vida eterna, cielo. Oh, es que el camino es muy largo, papá. Muy largo, muy largo, muy largo. Cuando una persona viene a los caminos de Cristo Jesús y entiende y viene al conocimiento de la palabra y entiende que hemos sido predestinados, no importa cómo yo nací, no importa cuál ha sido la vida que me ha tocado vivir, no importa cuáles fueron los papás que me tocaron en esta tierra. Yo quiero decirte una cosa, mi querido hermano, de que cada uno de nosotros hemos sido predestinados, los creyentes, y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros aún antes de nuestro nacimiento. Pero dije anteriormente que mucha gente pierde el tiempo wondering, tratando ahí de ver a ver qué cosa, pero no de buscar. Nosotros necesitamos buscar. La Biblia dice, Jesús dijo, el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Entonces, si la gente no ha encontrado, es decir, la persona que no ha encontrado todavía el propósito por el cual nació, es porque no lo ha buscado o porque no lo está buscando. Pero dice aquí la palabra otra vez, versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Es decir, la voluntad de Dios, porque Él quiere hacerlo, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En su amado quiere decir ¿en quién? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Mira, escucha, lo que dice este texto bíblico es de que Dios, para traer gloria sobre sí mismo, reconocimiento sobre sí mismo, nos creó a ti y a mí. Es más, te voy a decir algo en esta mañana. Si regresaríamos allí a Génesis capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que Dios hizo toda una serie de cosas. Y tenemos la lista allí. Y curioso que lo último que hizo fue al hombre. Después que hizo al hombre, no hizo nada más. Absolutamente nada más. Todo se creó antes que tú y yo. Pero el hombre es la corona de la creación de Dios. Es lo máximo. Dicen inclusive, y ahora la ciencia lo ha ratificado, que cuando tú y yo somos creados, Dios rompe el molde. Esto es un dicho, no es bíblico, ¿eh? Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? No, la Biblia no lo dice. Es decir, la Biblia lo dice, pero como un principio. Pero lo decimos como un dicho, es decir. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Tú eres único. Gracias a Dios, ¿verdad que sí?
Aunque tú seas jimagua o gemelo o mellizo, no sé cómo le dicen, twin, con otro morocho, con otra persona. Aunque tengas trillizo, sean 3 hermanos, quintillizo, todos son diferentes. Nuestras huellas son diferentes. Nuestro ADN es diferente, aunque hay una familiaridad, una relación en el ADN de la familia, pero hay una identidad muy personal y específica para cada uno de nosotros, porque Dios nos hizo con ese propósito. Por eso la clonación de humanos no ha funcionado. La ciencia, muchachos, han querido hacer un montón de cosas. ¿Y que tú crees que no han tratado de clonar humanos? Sí, claro que sí. Y podrán hacer todo lo que quieran. Y podrán crear y que nazcan babies parecidos. Pero iguales, ninguno. Porque Dios no lo permite. Porque nos hizo a cada uno de nosotros diferentes con un propósito específico. ¿Sabes para qué? Dice allí, para alabanza de su gloriosa gracia. Para que Dios dijera, lo hice yo. Así que si tú te crees en esta mañana que tú no tienes mucho valor y que quizás la gente no valora lo que yo soy o lo que yo hago, Dios sí lo valora. Porque dice la palabra de que Dios desde el cielo dice, yo lo creé. O lo creé, es decir, lo creí, lo creé, lo hice. Yo lo hice. Nadie más. Y Dios se gloría sobre cada uno de nosotros. Y dice aquí el resto que nos concedió esto, es decir, esta gracia, esta gloriosa gracia, nos las concedió en su amado, en Cristo Jesús. Lo que pasa es de que hay tantas personas que van por el mundo viviendo la vida otra vez, wandering, esperando a ver qué va a pasar. Pero mi querido hermano, en esta mañana te quiero decir esto. Tú necesitas buscar la voluntad de Dios en tu vida. Dios te creó para algo muy específico. Y más, te voy a decir algo más allá. A los cristianos nos creó también. Y no lo dice este texto, otro, pero vino a mi mente ahorita. A los cristianos nos creó para nosotros poder compartir el evangelio con otras personas. Acuérdate que dije anteriormente, una de las cosas que nos creó fue para compartir. No te quedes con eso. Si tú conoces el evangelio, si tú conoces a Cristo Jesús, compártelo con otras personas. Háblale a otra gente de lo que Cristo Jesús ha hecho en ti. El jueves nos preguntaban aquí, ¿y qué hacemos con las personas que estamos hablando? Aquellos que invitamos. Hay algunas personas que invitamos y no vienen a la iglesia o no quieren venir. Yo digo esto y siempre lo he repetido y lo sigo diciendo. Mira, mi querido hermano, si tú tienes un amigo y lo invitas a la iglesia y la persona no quiere venir, no te enfoques tanto en eso. Ora por esa persona. Ora, porque el Espíritu Santo es el que puede romper ese corazón, déjame decirte. Lo rompe y eventualmente vas a tener la oportunidad de testificarle. Pero entonces ora por otro, porque hay otro amigo tuyo. Tú tienes que tener algún amigo, algún vecino, algún familiar, alguien a tu alrededor que ya está listo por el Espíritu Santo y tú no lo sabes. Porque Dios tiene amor, pero entrañable sobre la gente. Dios no quiere que la gente se vaya al infierno, quiere que se vayan al cielo. Por eso los creó. Y los creó con un propósito. Lo que pasa es que ellos siguen wandering around. Siguen todavía bobeando. Están en la bobería, decimos. Soñando. Pero tú y yo somos el elemento que Dios ha puesto. Además de que ahora hemos sido justificados, hemos sido salvos y redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Dice ahí que fuimos escogidos, que fuimos también, ahora Dios quiere que seamos santos porque nos predestinó y nos predestinó también para compartir con otras personas. En otra ocasión les voy a hablar de la predestinación con un poco más de profundidad. Quizás algo que una opinión diferente a lo que muchas personas piensan de lo que es la verdadera predestinación. Pero en esta ocasión hemos sido predestinados para ser santos como Dios, para brillar, para la gloria de Dios. No importa la condición, no importa si viene de mamá o papá que me quieren o de mamá o papá que me rechazaron, que me trataron mal o que a lo mejor no sé ni quién fueron mis papás. Porque en muchas ocasiones hay personas que no saben ni quiénes son sus padres. Hay personas... Quizás, es decir, es mucho más común personas que dicen, no sé quién fue mi papá, pero conozco a mi mamá. Pero hay muchas personas que dicen, no conozco a mi mamá tampoco, porque fueron adoptados.
Conocen a la mamá de crianza, pero quizás no a la mamá biológica. Y hay veces que algunas de esas cosas molestan. Y entendemos que sentimentalmente hay molestia, pero mi querido hermano, en Cristo Jesús tenemos que aprender a dejar eso atrás y decir, wait a minute, Dios me creó a mí con un propósito específico. Y yo en esta ocasión necesito buscar ese propósito, cumplirlo en mi vida y ver de que en realidad nací por algo bueno. Dios me ama y Dios me quiere bendecir. Y Dios quiere traer cosas buenas. Mira, Dios quiere traer sobre ti salud. Dios quiere traer sobre ti prosperidad. Dios quiere traer sobre ti estabilidad emocional. Dios quiere traer sobre ti también estabilidad en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. La pregunta en esta mañana es, ¿tú estás haciendo lo correcto para poder conseguir eso? Si tú quieres prosperidad financiera, tú estás siendo obediente a Dios con tus diezmos y ofrendas. ¡Auch! Algunos dicen, ay, pastor, ¿por qué? Sigue con lo otro, sigue con esa cuestión del nacimiento y toda esa vaina, porque eso es, deja el otro, déjalo, no hable de eso. ¿Tú quieres estabilidad espiritual? Tú estás leyendo tu Biblia todos los días y estás buscando el rostro de Dios todos los días, no de vez en cuando. No cuando te duele la muela o la cabeza, cuando no tienes plata. Porque la gente generalmente cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, ay, pastor, ora por mí, ora por mí, ora por mí. ¿Sabe cuánta gente nos dicen que oremos por ellos, pero no vienen a la reunión de oración? No vienen. Y en muchas ocasiones yo los llamo, hermanito, ven acá, estamos orando, ¿no vas a venir? No, pastor, ora por mí, yo estoy bien aquí. Bendición, saludamos a los hermanos por allá, amén, gracias. Eso es lo más común. Pero la gente quiere estabilidad emocional y espiritual y todo lo demás. Mi querido hermano, Dios quiere y tiene, no solamente que quiere, tiene un montón de bendición para cada uno de nosotros, reservadas con el nombre nuestro, yo lo he dicho anteriormente, con el nombre nuestro puesto allí, reservadas. Pero tú y yo necesitamos buscarlas y darnos cuenta de que Dios nos creó, nacimos con un propósito. Así que elimina allí ahora de tu pregunta esa cuestión de diablo. ¿Para qué diablo me nací? No, ¿para qué nací? Y busca el propósito real para el cual Dios te dio vida y estás entre nosotros en este día. Que Dios te bendiga y espero que te lleves algo bueno para tu casa en esta mañana.